La historia contemporánea de Colombia está marcada por una cicatriz profunda que se terminó de abrir en el año 1989. Aquel periodo, conocido históricamente como el Año del Horror, no fue una sucesión de eventos fortuitos, sino el resultado de una guerra total declarada por el Cartel de Medellín contra la institucionalidad del Estado colombiano. Bajo el liderazgo de Pablo Escobar y el grupo de los extraditables, el narcoterrorismo implementó una estrategia sistemática de ataques aéreos, terrestres y magnicidios que buscaban arrodillar a la democracia para evitar la extradición. En este análisis documental, examinaremos la planificación y ejecución de los 4 atentados más representativos que definieron esta época de oscuridad, desde el ataque a la libertad de prensa hasta el intento de desmantelar los servicios de inteligencia nacional. Para comprender la magnitud de la violencia que desangró a Colombia en 1989, es imperativo retroceder hasta la semilla del conflicto, sembrada a principios de la década de los 80. En aquel entonces, Pablo Escobar Gaviria no era visto como el terrorista que la historia recuerda, sino como un próspero y carismático líder social. Durante años, Escobar construyó meticulosamente una fachada de empresario exitoso e inversionista en sectores estratégicos como la ganadería, la industria y la construcción. Esta imagen de Robin Hood, colombiano, reforzada por obras de caridad en barrios populares de Medellín, le permitió no solo ganar el afecto de las clases menos favorecidas, sino alcanzar una curul en el Congreso de la República como representante a la Cámara por Antioquia. Sin embargo, esta máscara de probidad y liderazgo democrático comenzó a fragmentarse el 25 de agosto de 1983. El diario El Espectador, bajo la dirección valiente de Guillermo Cano Izaza, no se dejó deslumbrar por el ascenso meteórico del político antioqueño. El equipo periodístico, liderado por Cano y el jefe de investigaciones Fabio Castillo, realizó una labor de arqueología informativa en sus propios archivos. Tras días de búsqueda, lograron recuperar una pequeña publicación del año 1976 que probaba que Escobar había sido detenido en Itagüí junto a su primo Gustavo Gaviria por el tráfico de 39 libras de cocaína camufladas en una llanta. Aquella reseña judicial fue bautizada como la Prueba Reina, pues desmentía de forma irrefutable la supuesta legitimidad de su fortuna y su idoneidad para ocupar un cargo público. La divulgación de esta fotografía y el expediente olvidado no solo truncó la carrera política del capo, sino que lo obligó a abandonar el recinto del Congreso para sumergirse definitivamente en la clandestinidad criminal. La humillación pública sufrida por Escobar desató una furia contenida que transformaría la política colombiana en un campo de batalla. Mientras el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, utilizaba la información revelada por el diario para denunciar los vínculos del narcotráfico con la política, Escobar respondía con una persecución implacable. Al no poder silenciar la rotativa mediante mecanismos legales o calumnias, el Cartel de Medellín recurrió al asesinato sistemático de todos aquellos que se atrevieron a sostener la verdad. La venganza de Escobar no tuvo piedad. Primero, mandó asesinar a los investigadores que lo habían capturado años atrás y a jueces como Gustavo Zuluaga, quien intentó revivir el caso de 1976. Finalmente, la guerra personal contra el diario alcanzó su punto más trágico el 17 de diciembre de 1986. Aquella tarde, sicarios bajo las órdenes directas de Escobar acribillaron a Guillermo Cano Izaza frente a la sede del periódico, mientras se movilizaba en su camioneta. Este magnicidio, lejos de silenciar a la prensa, marcó el inicio de una resistencia civil sin precedentes. La muerte de Cano fue la declaración de guerra formal contra el periodismo independiente y la familia Cano, una confrontación que escalaría de las balas a las bombas, marcando el preámbulo de lo que sería el año más sangriento en la historia moderna de la nación.
el bombazo a El Espectador y la resistencia de la prensa. El Espectador no era solo un periódico para finales de la década de los 80. Representaba la última línea de defensa ética frente al avance imparable del narcotráfico en la vida pública colombiana. Tras el asesinato de su director, Guillermo Cano, en 1986, el diario no retrocedió, sino que profundizó su labor de denuncia, convirtiéndose en el principal obstáculo moral para las ambiciones de Pablo Escobar. Para el Cartel de Medellín, la persistencia de esta rotativa era una afrenta personal, que debía ser eliminada mediante el uso de la fuerza bruta y el terrorismo psicológico. El ataque del 2 de septiembre de 1989 fue la culminación de esa persecución, una operación meticulosamente planeada para decapitar la libertad de prensa en Colombia. La logística del atentado reveló la frialdad y el despliegue técnico con el que operaba el cartel. Durante la noche anterior y la madrugada de aquel sábado, un comando terrorista trasladó un camión cargado con 60 kilogramos de dinamita hasta una estación de servicio ubicada estratégicamente frente a las instalaciones del diario en la Avenida 68 de Bogotá. Para no despertar sospechas, los ejecutores simularon que el vehículo sufría una falla mecánica, permitiendo que permaneciera estacionado en el punto exacto donde la onda expansiva causaría el mayor daño posible a la estructura principal, y especialmente a las plantas de impresión. Esta táctica de camuflaje permitió que el dispositivo detonara a control remoto exactamente a las 6:45 de la mañana, un momento en el que el personal técnico comenzaba a preparar las ediciones dominicales. El estallido transformó el sector en una zona de guerra en cuestión de segundos. La fuerza de la detonación generó una onda expansiva tan potente que no solo demolió el 70% de la sede física de El Espectador, sino que afectó gravemente a las industrias aledañas y dejó un cráter profundo en el pavimento. En el interior del edificio, los techos se desplomaron, los vidrios volaron como proyectiles, y las oficinas administrativas quedaron reducidas a escombros metálicos. La redacción, el corazón intelectual del diario, quedó expuesta al aire libre, y las máquinas de rotativa, herramientas vitales para la supervivencia del medio, sufrieron daños que en ese momento parecían irreparables. A pesar de la magnitud de la devastación, el destino evitó una tragedia humana de proporciones aún mayores. Aunque 73 personas resultaron heridas, muchas de ellas con traumas acústicos y laceraciones graves, milagrosamente no se registraron víctimas mortales directas en el sitio de la explosión. Los testimonios de los sobrevivientes relatan escenas de caos absoluto, donde el polvo y el olor a pólvora lo cubrían todo, mientras los empleados que llegaban a su turno se encontraban con un panorama de desolación total. La intención de Escobar era silenciar definitivamente la voz del diario, pero el resultado fue el despertar de una solidaridad profesional sin precedentes en la historia del periodismo. Lo que siguió a la explosión fue un capítulo de heroísmo civil, conocido como la Operación Escobas. En lugar de abandonar el lugar por miedo a nuevos ataques, los periodistas, fotógrafos y operarios se presentaron en las ruinas pocas horas después del estallido. Armados con escobas y herramientas básicas, comenzaron a remover toneladas de escombros para despejar un espacio mínimo donde poder trabajar. La redacción se improvisó en mesas rescatadas entre la basura y el polvo, demostrando que la labor informativa no dependía de un edificio, sino de la voluntad inquebrantable de sus miembros. Menos de 24 horas después de que el narcoterrorismo intentara borrar al diario del mapa, El Espectador logró el milagro de imprimir su edición con el histórico titular «Seguimos adelante». Esta respuesta fue un golpe moral demoledor contra el Cartel de Medellín, enviando un mensaje claro a todo el país y al mundo. El miedo no triunfaría sobre la palabra escrita. La resiliencia del espectador. Aquel septiembre se convirtió en un símbolo global, recordándonos que incluso entre escombros, la luz de la información puede seguir brillando si existe el valor de defenderla. El atentado al vuelo 203 de Avianca, terror en el aire. La escalada de violencia en Colombia alcanzó un nivel de crueldad sin precedentes,
El 27 de noviembre de 1989. Una fecha que alteró para siempre la seguridad aérea en el país. Para el cartel de Medellín, el año 1989, ya bautizado como el Año del Horror, se convirtió en el escenario de una guerra total contra el Estado. El objetivo político del grupo liderado por Pablo Escobar era claro: eliminar al candidato presidencial César Gaviria Trujillo. Gaviria, quien había asumido las banderas del asesinado Luis Carlos Galán, representaba la continuidad de las políticas de firmeza contra el narcotráfico y, fundamentalmente, la defensa de la extradición de nacionales hacia los Estados Unidos. En su lógica criminal, el cartel decidió que la vía más efectiva para asegurar su supervivencia era el magnicidio, sin importar el costo en vidas civiles. La planificación de este atentado consistió en introducir un dispositivo explosivo dentro de un avión comercial en pleno funcionamiento. El objetivo logístico fue el vuelo 203 de Avianca, un Boeing 727 con destino a la ciudad de Cali. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a las 6:06 de la mañana, llevando a bordo a 101 pasajeros y 6 tripulantes. Apenas 5 minutos después de iniciar su ascenso, mientras el avión sobrevolaba la zona rural del municipio de Soacha, al sur de la capital, una explosión interna de gran magnitud desintegró la estructura de la aeronave en el aire. Las 107 personas que viajaban en la aeronave fallecieron de manera instantánea, dejando restos esparcidos en un área de gran extensión. Las investigaciones técnicas posteriores fueron de una complejidad técnica extrema y contaron con la colaboración fundamental del FBI, dado que 2 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en el siniestro. El análisis de los restos recuperados en el terreno permitió a los investigadores armar un complejo rompecabezas forense. Un detalle clave fue el hallazgo de láminas de metal con una deformación característica que indicaba un punto de origen de una explosión interna de alta potencia. Los laboratorios forenses confirmaron la presencia de residuos de explosivo plástico estratégicamente ubicados debajo de una de las sillas de pasajeros, con el fin de garantizar la ruptura inmediata del fuselaje y la caída del avión. Sin embargo, a pesar de la precisión técnica de la bomba, la operación representó un fracaso estratégico absoluto para el cartel de Medellín. César Gaviria, el objetivo principal del atentado, no abordó el avión debido a recomendaciones de seguridad de último minuto que lo instaron a permanecer en tierra. La muerte de 107 inocentes no logró frenar el proceso democrático ni la política de extradición. Por el contrario, este acto de terrorismo puro generó una condena internacional unánime. El mundo entero centró sus ojos en Colombia, y la indignación global aceleró de manera definitiva la persecución militar y judicial contra la cúpula del cartel de Medellín, marcando el principio del fin para Pablo Escobar y su estrategia de arrodillar al país mediante el miedo. El atentado de Avianca permanece hoy como el recordatorio más doloroso de una época en la que el narcoterrorismo no tuvo límites éticos ni operativos. El ataque al DAS y el intento de desmantelar la inteligencia. Apenas 9 días después de la tragedia aérea de Avianca, el narcoterrorismo ejecutó una nueva acción de guerra contra el corazón operativo de la seguridad nacional. El 6 de diciembre de 1989, el objetivo fue el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en el sector de Palo Quemao, en Bogotá. Este organismo era la institución encargada de liderar las investigaciones criminales y las capturas de mayor relevancia contra los grandes capos del narcotráfico. Pablo Escobar buscaba decapitar la inteligencia estatal mediante la eliminación de su director, el general Miguel Maza Márquez, quien se había convertido en uno de sus enemigos más implacables. La planificación de este atentado involucró una logística de guerra urbana sin precedentes. Los perpetradores utilizaron un bus de transporte público cargado con una cantidad masiva de explosivos de alta potencia. El vehículo fue enviado de forma remota por la carrera 24, con la carga explosiva amarrada directamente al sistema de dirección y sin conductor a bordo.
Aunque el plan original era estrellar el bus contra la estructura principal del edificio, el vehículo colisionó previamente contra un camión que circulaba en dirección contraria. Este choque accidental provocó que la detonación ocurriera en la calle y no en el ala central, lo cual, según testimonios de sobrevivientes, evitó que la torre de 11 pisos se desplomara por completo. La detonación generó una de las ondas expansivas más destructivas registradas en la historia urbana de Colombia. El impacto transformó el entorno en un paisaje apocalíptico, dejando un cráter de aproximadamente 30 metros de diámetro y 7 metros de profundidad en el lugar exacto de la explosión. La fuerza del estallido fue tan devastadora que el chasis del bus fue impulsado por los aires hasta quedar incrustado en los pisos superiores del edificio. Además, un fenómeno surrealista marcó la escena. La fuerza de la explosión lanzó miles de tarjetas del archivo de identificación del DAS hacia el cielo, cubriendo la zona con una lluvia de documentos estatales secretos que tardaron horas en terminar de caer. El horror del escenario fue descrito con crudeza por los sobrevivientes y los equipos de emergencia que acudieron al sitio. Los reportes oficiales y testimonios directos indicaron el hallazgo de restos humanos en los techos de edificios aledaños, incluso semanas después del evento. Los funcionarios que lograron salir con vida relataron la imposibilidad de comunicarse inicialmente, debido a la destrucción de los teléfonos fijos y la inexistencia de telefonía celular en la época. La tragedia personal alcanzó a muchos trabajadores de la institución. Por ejemplo, el equipo de patrullas móviles tuvo que realizar el levantamiento de cadáveres de sus propios compañeros de oficina durante toda la jornada. Entre las pérdidas más sentidas, se registró la de la jefa de dicha unidad, la doctora Gladys Martínez, quien murió en un desafortunado accidente mientras era trasladada en ambulancia tras la explosión. A pesar de la magnitud del despliegue terrorista, el general Maza Márquez sobrevivió al ataque, aunque el saldo total de muertos y heridos civiles en los alrededores fue catastrófico para la población civil. El objetivo de Escobar de silenciar al DAS resultó en un fracaso institucional. Aunque la reestructuración física del edificio tardó más de un año, los funcionarios continuaron operando en oficinas improvisadas con tableros de madera en los mismos corredores del inmueble en ruinas. Esta determinación simbolizó la negativa de las autoridades a dejarse amedrentar por las tácticas de guerra del cartel de Medellín. Este atentado representó el punto máximo de la ofensiva de Escobar contra las instituciones de justicia y control del país. La violencia ejercida aquel 6 de diciembre no solo buscaba la eliminación de un mando militar, sino el desmantelamiento total de los archivos de inteligencia del Estado. Sin embargo, la historia recordaría este evento como una de las guerras más absurdas y carentes de sentido, que no aportó nada al país y que solo dejó profundas cicatrices humanas y sociales en la memoria de Colombia. La resiliencia mostrada por quienes continuaron trabajando entre escombros subrayó que la estrategia del terror, aunque destructiva, no lograría acabar con la institucionalidad democrática. Sin lugar a dudas, los eventos que marcaron el calendario de 1989 no fueron meros incidentes aislados de violencia, sino los capítulos de una guerra total declarada por el cartel de Medellín contra la institucionalidad del Estado colombiano.